tema 22, impuesto de sociedades. Vale. Supuesto 1. Vale, pues vamos con el supuesto 1. Dice el supuesto 1. Dice el supuesto 1. La sociedad LASA, cuyo periodo impositivo coincide con el año natural, transmitió el 1 de enero del ejercicio X un terreno que tenía valorado contablemente 3 millones de euros. El precio de venta de dicho terreno es de 5 millones de euros, acordándose el siguiente calendario de cobro. 2.500.000 euros en el momento de la venta, 1.250.000 euros el 1 de enero del año X1 y 1.250.000 euros el 1 de enero del año X2. Determine las implicaciones fiscales de dicha operación en cada uno de los ejercicios indicados de acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Bueno, vamos a sacar aquí los datos y luego leemos lo que nos dice el artículo 11 en estos casos, ¿vale? Tenemos lo siguiente. Se supone que tenemos aquí a LASA, una sociedad que vende un terreno, ¿vale? Vale, el 1 del 1 del 1 del año X, ¿vale? Vale, el valor contable del terreno se supone que son 3 millones, le costó 3 millones de euros. El precio de venta dice que son de 5 millones. Estos 5 millones los va a cobrar de la siguiente forma, el cobro. En el año X va a cobrar 2.500.000 euros. En el X más 1 va a cobrar 1.250.000 euros. Y en el año X más 2 va a cobrar 1.250.000. De forma que si sumamos sería 1.250.000, 1.250.000, 2 millones y medio más 2 millones y medio, sería serían los 5 millones de euros, ¿vale? Vale, y aquí ¿qué tenemos? Bueno, te remite al artículo 11 de la Ley del Impuesto de Sociedades. ¿Qué te dice el artículo 11? Estos son operaciones a plazo, ¿vale? Por lo tanto, te dice que en vez de aplicar el criterio de devengo, es imputar los beneficios, aquí contablemente, es imputar los beneficios con el criterio de devengo. Quiere decir, el beneficio que aquí surge sería la diferencia. 5 millones menos 3 millones serían 2 millones, ¿vale? Por lo tanto, o bien aplicamos el criterio del devengo, ¿vale? O bien podemos solicitar el criterio de caja. El artículo 11 te habla del criterio de caja. Por lo tanto, quiere decir, aquí se me genera un beneficio contable de 2 millones de euros. Si aplico el criterio del devengo, pues coincide la contabilidad con la fiscalidad, quiere decir, lo llevaría todo en el año de la venta. Sin embargo, si me aplico un criterio de caja, fiscalmente el impuesto, los 2 millones de euros de beneficio, lo voy a repartir en 3 años. Quiere decir, en función de los cobros. Si aquí cobro 2 millones y medio, pues llevaría sobre esos 2 millones la parte proporcional, ¿vale? Artículo 11.4 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Vamos a echar un vistazo al artículo, que está por aquí. Vale. Nos vamos al artículo 11.4 y le echamos un vistazo de lo que nos dice. Vale, artículo 11. Vale, si os veis el artículo 11, te habla de imputación temporal, inscripción contraria y registrar. En el apartado 3, en el apartado 4, perdón, te dice lo siguiente. Dice en el apartado 4. En el apartado 4, estamos en el 11 apartado 4 de la ley del impuesto de sociedades, ¿vale? ¿Sí? La ley 27 de noviembre del 2014. Dice, en el apartado 4, en el caso de operaciones a plazo o con plazo aplazado, las rentas se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean exigibles los correspondientes cobros o mediante un solo pago, que la entidad decida aplicar el criterio del devengo, ¿vale? Se considera operación a plazo con precio aplazado aquellas cuya contraprestación sea exigible total o parcialmente mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, siempre que el periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último plazo sea mayor a un año. Bueno, se me ha salido esto de aquí. Vamos a ver si recupero aquí la historia. Bueno, pues ahí más o menos lo que tiene que decir es eso. Quiere decir, o aplicamos el criterio de devengo o aplicamos el criterio de caja. Por lo tanto, repartimos
repartimos, ¿vale?, en función de los cobros, ¿vale? Por lo tanto, vale, dice por aquí, se consideran operaciones a plazo con precio pasado aquellas cuya contemplación es exigible total o parcialmente mediante pago sucesivo mediante un solo pago siempre que el periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento de último único plazo sea superior a un año. En este caso dura 3 años los cobros, por lo tanto operación a plazo. En caso de producirse el endoso o descuento cobro anticipado del importe aplazado, se entenderá obtener en dicho momento la renta procedente de imputación. No resultarán fiscalmente deducibles los deterioros de valor. Bueno, aquí en ese caso no tenemos datos. Por lo tanto, se trata de aplicar, digamos, en función de esto. Contablemente, tendría un beneficio contable que sería 5 millones precio de venta menos 3 millones precio de adquisición. Tendría un beneficio contable de 2 millones de euros. ¿Sí? ¿Vale? Pues en este caso, ¿eso cómo se repartía? Pues se supone que se reparte en función de los cobros, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Se supone que esto es una operación a plazo, ¿vale?, ya que es mayor a un año. Por lo tanto, el año de la venta, hacemos lo siguiente. El año X, que es el año de la venta, tendría un ingreso contable de 2 millones e ingreso fiscal pues sería, se cobra 2 millones y medio sobre 5 millones que es el precio de venta y lo multiplico por 2 millones que serían los beneficios, ¿vale? Si 5 millones son 2 millones, el precio de venta son 2 millones, 2 millones y medio pues sería X, sería el ingreso fiscal. El ingreso fiscal en este caso se supone que sería 1 millón. 1 millón, ¿vale? Pues aquí tendría que hacer un ajuste negativo de 1 millón de euros. Cuidado que aquí estamos hablando de ajustes negativos, ajustes positivos, no de diferencias temporales. Eso se utiliza en la norma, en el plan general de contabilidad. Diferencias temporales o permanentes son las que aparecen en el plan general de contabilidad. Aquí se habla de ajustes positivos o ajustes negativos. ¿Vale? Por lo tanto, como estamos en tributario, no estamos en contabilidad. Sería un ajuste negativo por 1 millón de euros. Vale, me voy al siguiente año. Año X más 1. En el año X más 1 tendría ingreso contable 0. Ingreso fiscal, pues sería hacer lo mismo. Si 2 millones son 5 millones, ¿vale? Esto lo multiplico por 1.250.000. Y se supone que el ingreso fiscal en ese caso sería de 500.000 euros. ¿Vale? 500.000 euros. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tendría que hacer un ajuste positivo, incrementar la base imponible del impuesto en 500.000 euros. ¿Sí? Y luego el último, el año X más 2, pues sería igual. Ingreso contable 0 e ingreso fiscal sería igual. Si 2 millones son 5 millones, ¿vale? 1.200.000 sería X. Por lo tanto, me saldría igual, 500.000. Por lo tanto, tendría que hacer un ajuste positivo de 500.000 euros. O sea, tengo que sumar a la base imponible del impuesto 500.000 euros, ¿vale? Y ya repartido fiscalmente, ¿vale? Lo reparto en función del criterio de caja. Contablemente se aplica el criterio del devengo, ¿vale? Sí, bueno, pues esto ya estaría, el primer supuesto estaría listo. Vale, pues nada, seguimos viendo más cosas que tenemos por aquí. Dice, siguiente, el supuesto 2. Dice el 2. La empresa durante el ejercicio 2017 tiene contabilizados los siguientes apuntes contables. Un gasto por deterioro de acciones de otra empresa española del grupo B, de una empresa española B, de 20.000 euros, porcentaje de participación de B en B un 10%. Un gasto de retribución de acciones sin derecho a voto por 10.000 euros. Un gasto por una sanción de 5.000 euros. Deterioro de crédito por importe de 5.000 euros, habiéndose declarado el deudor en concurso. Pérdida de 15.000 euros derivada de la transmisión de valores representativos de la participación en el capital de una entidad que ha sido adquirido por una entidad del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 22 del Código de Comercio. Determinar la base imponible teniendo en cuenta que durante el X17 el resultado contable ha sido de 100.000 euros.
Bueno, pues nada, aquí se trata de determinar a partir de los resultados esos que tenemos, pues tenemos que determinar, ¿vale? La base imponible, ¿vale? ¿Vale? Pues vamos a sacar los datos. Tendríamos lo siguiente. Estamos en el supuesto 2. Vale, tendremos aquí a la empresa A, que tenemos un beneficio, el X, que está pidiendo el 20X17. Vale, tenemos lo siguiente. Deterioro de acciones de la empresa B por 20.000 euros. Se supone que tiene una participación del 10%. Luego, retribuciones a acciones, retribuciones de acciones, ¿vale? Sin derecho a voto por 10.000. Sin derecho a voto. 10.000. Luego, sanción. Tenemos una sanción por 5.000 euros. Luego, un deterioro de créditos. 5.000. Se supone que está en concurso de acreedores. Y luego por otro tenemos una pérdida por 15.000 euros que viene de la transmisión de valores entre empresas del grupo. Vale, te está pidiendo que calcules la base imponible sabiendo que el beneficio antes de impuestos son de 100.000 euros. Vale, pues nada, yo para calcular la base imponible, según el artículo 10 de la Ley de Impuestos de Sociedades, ¿vale? Para calcular la base imponible, se parte del beneficio antes de impuestos y sobre este se hace una serie de ajustes. ¿Vale? Pues vamos a ver cómo sería esto. Lo primero que tenemos que sacar son todas esas datos que se está dando, a ver si son gastos deducibles o no son gastos deducibles, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Un crédito por deterioro de valores que tiene una participación del 10%, ¿vale? Pues bueno, en este caso tendríamos lo siguiente. Apartado 1. Es un gasto por deterioro de valores, ¿vale? Deterioro de valores. Vale, ¿qué nos dice la norma? Pues el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sociedades dice que si la participación es mayor a un 5%, ¿vale? En nuestro caso es un 10%, ¿vale? Pues no es un gasto deducible. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, se supone que se la contabiliza como un gasto, tendríamos gasto contable 20.000, gasto fiscal 0. Por lo tanto, tengo que hacer un ajuste positivo por 20.000 euros. Vuelvo a insistir, aquí no estamos en contabilidad, ¿vale? En contabilidad se supone que sería por una diferencia, pero aquí no estamos en contabilidad, estamos en tributario. Se habla de ajustes positivos o ajustes negativos. ¿Vale? Pues en este caso sería un ajuste fiscal positivo. Si queréis poner un ajuste fiscal positivo. Luego, el segundo, los gastos por retribución de acciones sin derecho a voto. Gastos por retribución de acciones sin derecho a voto. Vale, ¿qué nos dice la norma? Pues el artículo 15 de la Ley de Impuestos de Sociedades, las retribuciones de fondos propios, ¿vale? De fondos propios no son gastos deducibles. Por lo tanto, tendríamos gasto contable, el importe eran 10.000. Gasto contable 10.000. Gasto fiscal 0. Por lo tanto, tendría que hacer un ajuste fiscal positivo en la base imponible del impuesto por 10.000 euros. Vale, seguimos. El tercero, una sanción que siempre sale. Sanción. Vale, la sanción dice que era de 5.000 euros. Vale, la sanción, 5.000 euros. Tenemos gasto contable, porque evidentemente se la ha metido en la 678, 5.000 euros. Gasto fiscal, 0. Por lo tanto, tenemos que hacer un ajuste fiscal positivo por 5.000 euros. 4. Esto también está en el artículo
15 de la ley de impuestos de sociedades. El 4 son gastos de deterioro de un crédito que se supone que está en concurso de acreedores. Gastos por deterioro de un crédito, ¿vale?, que está en concurso de acreedores. En este caso, el artículo 13 de la ley de impuestos de sociedades lo considera como un gasto deducible, al estar en concurso de acreedores. Vale, pues en este caso sería gasto contable, bueno, el importe era de 5.000, gasto contable 5.000, gasto fiscal 5.000, coincide la norma contable con la norma fiscal, por lo tanto no procede ajuste. ¿Vale? Siguiente. La siguiente era una pérdida de 15.000 euros por transmisiones de valores representativos de empresas del grupo. Vale. El 5. Transmisión de valores entre empresas del grupo. ¿Vale? Y decía que le había generado una pérdida por un importe de 15.000 euros. Pérdida de 15.000 euros. Vale, en este caso, como está en el mismo grupo, según el artículo 11, ¿eh? No se refiere a población vinculada. En este caso es porque no ha salido de la empresa del grupo. Operación vinculada es que se valora a valor de mercado. Pero en este caso no es eso, es una pérdida que se supone que se ha quedado dentro del grupo. La norma te dice que hasta que no salga fuera del grupo, es decir, se venda a un tercero, no se reconoce no un gasto deducible, la pérdida esa, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, según el artículo 11 de la Ley de Impuestos Sociales, como se queda dentro, se está vendiendo, está transmitiendo, digamos, la propiedad a otra empresa del grupo, no está saliendo fuera, la pérdida no está saliendo fuera del grupo. A efectos de consolidación está dentro del grupo. Es como si no hubiera hecho nada. Solo reconoce que un gasto se reconocerá como una pérdida verdadera fiscalmente cuando salga fuera del grupo, ¿vale? Entonces, gasto contable eran 15.000 euros. Gasto fiscal, 0, ¿vale? Hasta que no salga fuera del grupo no se considera. Por lo tanto, sería un ajuste positivo por 15.000 euros, ¿vale? Y bueno, ya tengo todos los ajustes, pues ya lo que hago es, busco, como veíamos en contabilidad, calcular la base imponible del impuesto, ¿vale? Voy a hacer por aquí. Vale, pues partimos del beneficio antes de impuestos, que te lo daba al principio. El beneficio de impuestos eran 100.000 euros, que era el resultado contable, ¿vale? Si acordáis, lo hemos visto antes, se parte del artículo 10 de la Ley del Impuesto Social, se parte del resultado contable y sobre el resultado contable se hace una serie de ajustes. Vale, te decía el enunciado que eran 100.000 y sobre esto pues le sumo los 5 ajustes que hemos hecho, bueno, los ajustes que correspondan. Tenemos por el ajuste de dotación de valores, ajuste del deterioro de valores, se supone que eran 2.000 con signo positivo. Luego, por la aportación de retribuciones a los accionistas sin voto, retribuciones a las acciones sin voto, que no ha salido 10.000. Luego, por el ajuste de la sanción, que eran 5.000. Y luego nos quedaba la última, que era por ajuste de transmisión por pérdida, ajustes, ¿vale? Por pérdida de transmisión de valores, que nos ha salido 15.000. Por lo tanto, si sumamos todo esto, me daría que la base imponible son 150.000 euros, ¿vale? Se suma todo, en este caso son sumas, ¿sí? ¿Se ve esto o no se ve? Bueno, estos son 20.000 euros puesto aquí 10.000, son 20.000, ¿vale? 100 más 20 más 10 más 5 y más 15, ¿vale? Serían 15, 20, 40 y 50, 150.000 euros. Bueno, pero vamos a hacer otro que nos da tiempo. El siguiente, y ya lo vamos a dejar por aquí. Vale, el 3, dice el 3. La sociedad minesa, la sociedad minesa, a ver dónde estamos. Vale, dice por ahí. Vale. La sociedad minesa contabilizó en el ejercicio X gastos financieros netos por un importe de 800.000 euros. El beneficio operativo de SA de dicho año ascendió a 2 millones de euros.
En el año X más 1 la entidad minesa registró gastos financieros netos por un importe de 1 millón de euros, siendo su beneficio operativo de 6 millones de euros. En el año X más 2 la entidad minesa incrementa su endeudamiento, ascendiendo los gastos financieros netos a 4 millones de euros. El beneficio operativo en dicho ejercicio es de 8 millones de euros. Se pide determinar, de acuerdo con la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, el beneficio de impuestos sobre sociedades y la incidencia de los hechos descritos para calcular la base imponible de la entidad minesa en los ejercicios X, X más 1 y X más 2. Vale. Pues aquí tenemos lo siguiente. Vamos a sacar los datos y luego lo hacemos. Tenemos la sociedad minesa que tendríamos las siguientes operaciones. Tenemos aquí, estamos en el supuesto 3. Tenemos aquí a minesa, ¿vale? Vale. En el año X, según dice ahí, tenemos los siguientes datos. Sería gastos financieros netos, 800.000 euros. Beneficio operativo, 2 millones de euros. Luego, en el año X más 1. En el año X más 1, gastos financieros netos, 1 millón, ¿vale? Y luego el beneficio operativo, ¿vale? 6 millones. Y luego, en el año X más 2. En el año X más 2, gastos financieros netos, 4 millones, ¿vale? Y el beneficio operativo, 8 millones, ¿vale? Y te está pidiendo la base imponible para el año X, el X más 1 y el X más 2. ¿Sí? Vale. Aquí, ¿qué te está pidiendo? Pues te está pidiendo que apliques el artículo 16 de la Ley del Impuesto de Sociedades, ¿vale? Que sería el límite de los gastos financieros. Vale. Vamos a echarle un vistacillo al artículo 16 y ahora después hacemos el supuesto. Vale. El artículo 16 te establece un límite con respecto a los gastos financieros netos. Dice, el 16. Dice el artículo 16, limitación de la deducibilidad de los gastos financieros. Los gastos financieros netos serán deducibles con el límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio. A estos efectos se entenderá por gastos financieros netos el exceso de gastos. Bueno, te lo está dando, esto no tienes tú que calcularlo, ¿vale? Te da la definición de los gastos financieros, ¿vale? Vale, y luego aquí te dice, el beneficio operativo también se determina aquí cómo se calcula el beneficio operativo. Esto se supone que te lo van a dar, ¿vale? En este caso te lo están dando. Y luego aquí esto es importante. En todo caso serán deducibles los gastos financieros netos del periodo, ¿vale? Impositivo por un importe de 1 millón de euros. Y luego te dice, los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción podrán deducirse en los periodos impositivos siguientes conjuntamente con los del periodo impositivo correspondiente, con el límite previsto en este apartado. Bueno, pues vamos a ver esto. Sería aplicar el 16.1, ¿vale? Entonces, nos vamos al año X, ¿vale? En el año X se supone que el límite sería el 30% del beneficio operativo, ¿vale? Y en todo caso, 1 millón de euros. Vale, en el año X, que tenemos aquí los datos, en el año X tendría un beneficio operativo de 2 millones. Y aquí serían 800.000 euros. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. Sería el 30% de 2 millones, que es el beneficio operativo, sería 30% de 2 millones, serían 600.000 euros, ¿vale? Y yo tengo aquí unos gastos financieros netos eran 800.000 euros. Quiere decir que en principio está por encima, pero claro, la norma te dice que en todo caso, quiere decir, en todo caso, hasta 1 millón de euros. Por lo tanto, en este caso se podría deducir perfectamente los 800.000 euros, ¿vale? Porque está por encima del beneficio operativo y por debajo del 1 millón de euros. Por lo tanto, hasta 1 millón de euros podría sin ningún problema, ¿vale? Vale, seguimos. Nos vamos al año X más 1. Vale, en el año X más 1 pues hacemos lo mismo. Beneficio operativo del X más 1. En el X más 1 tenemos un beneficio operativo de 6 millones de euros. Vamos a hacer el 30%, tendríamos lo siguiente. El 30% sobre 6 millones de euros. Serían 3 por 6, 18, 1.800.000 euros, ¿vale?
gastos financieros netos. Los gastos financieros netos que tenemos en el X1, si vamos por aquí, son 1 millón de euros, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, ¿vale? Aquí en este caso, gastos financieros netos sería 1 millón de euros. Por lo tanto, se puede aplicar hasta 1 millón de euros. Pero claro, esto de aquí, la diferencia, como se podría deducir hasta 1.800.000, estos 800.000 de diferencia se acumulan para el año siguiente. Se acumulan para el siguiente año, ¿vale? Porque en realidad se podría haber aplicado hasta 800.000 euros. Por lo tanto, yo para el año siguiente tengo 800.000 euros más, ¿vale? Que se acumulan al año inmediato y sucesivo. Es decir, el año siguiente se acumulan, ¿vale? Vale, y ahora ya nos iríamos al año X, al año siguiente, ¿vale? El año siguiente tendríamos lo siguiente, sería el año X más 2. Vale, año X más 2. Vale, pues hacemos el 30% sobre el beneficio operativo. El beneficio operativo del año X2 son 8 millones de euros. Pues sería el 30% sobre 8 millones de euros. 8 millones de euros sería 3 por 8, 24, serían 2.400.000. Vale, 2.400.000. Gastos financieros netos. Los gastos financieros netos, ¿vale? En este caso son gastos financieros netos serían 4 millones de euros, ¿no? Vale, pues sería 4 millones de euros. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Gastos financieros netos 4 millones de euros, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué se podría deducir en este año? Pues se podría deducir 2.400.000, ¿vale? Más los 800.000, estos son los de este año, ¿vale? Más los 800.000, ¿vale? Que se supone que serían del año anterior. 800.000, bueno, estos son del año anterior. Esto sería la parte pendiente del año anterior. Por lo tanto, en total se podría deducir 2.400.000 más 800.000 serían 3.200.000 en total, ¿vale? Como tengo 4 millones de gastos financieros netos, ¿vale? La diferencia, que sería 4 millones menos 3.200.000, ¿vale? Serían 800.000, se podrían aplicar en los años siguientes y sucesivos, ¿vale? Que es la parte que me quedaría pendiente. ¿Sí? Vale, aquí hacemos el 30%, este es el límite. Yo tengo 4 millones aquí, quiere decir, yo tengo hasta 4 millones de gastos financieros netos para poder deducirme en este año, ¿vale? Claro, la norma solamente me permite 2.400.000 este año. Por lo tanto, tengo 2.400.000 y como tengo suficiente hasta los 4 millones, me puedo meter es 800.000 euros, que es el siguiente, que vienen del año anterior, que no los pude aplicar. Yo el año anterior me salió el 30%, era 1.800.000 euros, pero claro, no tenía suficiente gasto financiero. Por lo tanto, de aquí se me acumularían 800.000 más, ¿vale? Que iría al límite del 30%. Por lo tanto, me voy aquí, ¿vale? Y aquí serían 2.400.000 más 800.000 de aquí, que vienen del año anterior, serían 3.200.000. Como tengo 4 millones, ¿vale? Me siguen quedando pendientes 4 millones menos 3.200.000, que son los que me aplico este año, me quedan pendientes todavía 800.000 euros, que lo voy a aplicar para los años siguientes. ¿Vale? ¿Se ve esto o no se ve? ¿Sí? Bueno, pues ya tenía un ejemplo también del artículo 16. Lo vamos a dejar por aquí para la semana que viene, pues más